vamos a retomar un poquito lo que ya saben de vectores, pero en el plano, para luego generalizar la 3D. Me voy a ir un poquito rápido. A ver, aquí tenemos el plano cartesiano. Sabemos que este es el eje X o de las abscisas, este es el eje Y o de las ordenadas. Son ejes perpendiculares entre sí, así tiene que ser esto. El punto de intersección de ellos se llama origen, ¿sí? Siempre el origen se representa con la letra O. Es el único, ¿sí? El único que se tiene que representar con la letra O y sus coordenadas son 0, 0. Entonces, lo que ya sabemos de los vectores es que gráficamente lo representamos mediante una flecha orientada, ¿sí? Sabemos que esa flecha, ¿verdad?, nos va a representar un vector. Los vectores se representan con letras, pero con una flecha arriba de ellas o en negrita, ¿verdad? Pero obviamente la notación de la negrita pues es un poquito poco práctica, ¿verdad? Porque pues yo tendría que estar ahí remarcando y luego se pueden confundir. Entonces yo siempre voy a utilizar esta notación, es la que yo les recomiendo que utilicen. Importantísimo, si es vector, póngale flecha, ¿sí? Porque si no en examen, pues según ustedes es un vector, pero lo ponen sin flecha o sin negrita, que ya dijimos que es poco práctico, pues tache, ¿sí? Tache, ¿vale? ¿Sí o no? ¿Sí? Bien. Entonces, ahí está ese vector. Este vector, pues aquí están todos los elementos que ya hemos comentado, punto de aplicación, magnitud o intensidad, que también se le conoce como norma, va a ser un nuevo nombre que vamos a utilizar, norma, ¿sí? O longitud también, ¿sí? Y este es el tamaño de la flecha, y eso va a corresponder o va a ser proporcional a la intensidad o magnitud del vector, ¿verdad? ¿Sí o no? ¿Sí? Tenemos la dirección, que es la línea de acción, pero fíjense que la línea de acción puede ser hacia allá o hacia acá. Por eso es que lo que nos va a decir hacia dónde es el sentido que va a corresponder a la puntita de la flecha. ¿Sí o no? Y ahí están los 4 elementos de los vectores. Entonces, estos vectores, ya dijimos, también los podemos representar nada más con 2 elementos, que vienen siendo el sentido y la magnitud. Algunos libros dicen la magnitud, que ya dijimos que es la longitud o intensidad o norma, ¿sí? Y la dirección, pero la dirección no lo recomiendo, tiene que ser sentido y magnitud. ¿Por qué? Porque al especificar el sentido implícitamente estás también hablando de la dirección. Va implícita, ¿sí o no? Si yo, por ejemplo, digo dirección vertical, pues puede ser hacia arriba, puede ser hacia abajo. ¿Sí o no? Sí. Queda incompleto, pero en cambio si digo hacia arriba ya estoy diciendo que es... ¿Perdón, dije horizontal? No, vertical. Entonces si digo hacia arriba, pues ya estoy implícitamente diciendo que es vertical el asunto, ¿no? Entonces por eso les digo que con el sentido y la magnitud es más que suficiente. ¿Qué pasa con el punto de aplicación? Bueno, pues yo les comentaba el principio de transmisibilidad, ¿no? Podemos mover el vector sin cambiar el sentido ni su intensidad y es lo mismo. Bien, entonces los vectores en 2D, en 2 dimensiones, pues lo voy a poner aquí. ¿Cómo se llama este? Cuadrante, ¿sí? ¿Están de acuerdo? Cuadrante. ¿Sale? Entonces fíjense cómo apliqué prácticamente el principio de transmisibilidad. Obviamente lo estoy haciendo a mano, procuré hacerlos del mismo tamaño, suponiendo que son el mismo vector, ¿sí o no? ¿Sí? Bien. Aquí, pues una cosa importantísima, cuando yo hago esto, es decir, que el punto de aplicación es el origen, este vector se llama vector posición. ¿Sí? O sea, un vector posición es aquel cuyo punto de aplicación es el origen. ¿Sale? ¿Sí o no? Sí. Ahora, este vector, y esto lo vieron en la secundaria, yo lo puedo representar mediante sus componentes. ¿Sí? Aquí vamos a ver que podemos utilizar esta notación o podemos utilizar esta notación. ¿Sí? No sé si esta notación es la que ustedes utilizaron en su clase de física, porque en algunas ocasiones también se puede utilizar esta, ¿no? Algunos libros utilizan esta, ¿sí?
no sé cuál utilizaron. ¿Cuál fue la que usaron? Ahí la cosa. O también he visto que hay esa anotación, ¿no? F de X, X gorro más F de Y gorro. ¿Sí? No sé cuál utilizaron, pero básicamente es lo mismo. Aquí una cosa importantísima, el vector lo estamos expresando en forma de combinación lineal de lo vamos a ver más adelante, de los vectores base. Estas cositas, f de x y f de y, son escalares, no son vectores. F de x y f de y son escalares y se llaman componentes del vector. ¿Sí? Componente en x y componente en y. ¿Sí están de acuerdo? Y es una combinación lineal. ¿Ya todos llevaron álgebra lineal? ¿Quiénes no han llevado álgebra lineal? ¿Quiénes no lo han llevado? ¿Quiénes no lo han llevado? Nada más son poquitos. La mayoría la llevó. ¿Usted ya la llevó? ¿Sí? ¿Cómo le fue? ¿Sí? ¿Con quién la llevamos? Oh, pues oiga, no más. Pues sí. ¿Verdad? ¿Usted quién la llevó? ¿Con usted? ¿Quién? ¿Con usted? Está. Aprendí un chingo, ¿verdad? Bien, entonces, si vieron esa materia, saben que esta es una combinación lineal, una suma de múltiplos escalares de vectores, ¿sí? ¿Quiénes son IJ? IJ se llaman vectores base. Cuando vieron álgebra lineal, vieron que todo espacio vectorial tenía una base. Una base es un conjunto de vectores que, con los cuales cualquier vector, cualquier otro elemento de ese conjunto se puede expresar como una combinación lineal de ellos, y aquí lo estamos viendo. Por eso se llaman vectores base. Aunque recuerden que una base no es única, ¿sí? Pero es la base común, la base sencillita. Es decir, este es J, es un vector J y este es el vector I. La característica es que I y J son vectores unitarios. Ahorita vamos a ver qué significa eso. ¿Sí? Bien. Ahora, f de x y f de y son escalares y se llaman componentes. Quienes sí son vectores son I y J. Ahora, estoy seguro que ustedes van a estar pensando, bueno, pero es que nos dijiste que íbamos a utilizar los vectores desde el punto de vista de la física. ¿Por qué entonces estás utilizando la definición de espacio vectorial? Porque nos estás hablando de bases, nos estás hablando de combinación lineal. Lo que pasa es que podemos pensar que el conjunto universal de los, el conjunto de los vectores matemáticos, que son los que forman parte de conjuntos que satisfacen los 10 axiomas que ya se saben muy bien, ¿sí? Son un conjunto, ¿no? Entonces vamos a ponerle aquí vectores matemáticos, ¿sí? Es un conjunto. Y dentro de ellos están los vectores de física. O sea, un vector de física, podemos pensar que es un vector matemático, pero un vector matemático no necesariamente es un vector de física, así se entiende, ¿no? Sí, por eso es que sí entra la definición matemática de vectores en los vectores de física. ¿Sí queda claro, no? ¿Sí? Bien, entonces estos son escalares. Son escalares. Acuérdense que una combinación lineal es una suma de múltiplos escalares de la base. ¿Se acuerdan? ¿No hay? ¿Sí? ¿Sí se acuerdan o no? Porque se me queda viendo así como que... ¿Con quién llevamos álgebra lineal? Con Chacón. Ahí está. La estoy regando. Ahí sí. ¿No? Bueno, entonces estos escalares aquí son igual a la magnitud del vector por el coseno del ángulo, y esta es la magnitud del vector por el seno del ángulo. Estas fórmulas se las saben desde la secundaria. A mí me las enseñaron. Bueno, me las enseñaron, sí, en la secundaria creo. ¿Sí? Pero aquí entramos por dos nuevas cosas. Una cosa es, ¿qué diablos es esto? Bueno, pues eso es la norma del vector o magnitud del vector
o intensidad del vector, o longitud del vector, bueno, longitud de la flecha, pues, para que se entienda, ¿sí? Y eso es igual a ¿qué? A la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados de las componentes, ¿sí o no? ¿Por qué? Porque si nosotros analizamos este vector como un vector posición, que aquí lo tenemos, es fácil observar que formamos un triángulo rectángulo, cuyos catetos son la componente en X y la componente en Y, ¿sí? Y obviamente pues hay un ángulo, siempre el ángulo que hay que considerar en todo esto, en la cuestión de física y en la cuestión también de la matemática, es el ángulo que forma el radio vector con respecto al eje X, pero medido en sentido positivo, ¿sí? Esto es importantísimo. Yo me acuerdo que yo pues era bien burro en la primaria, pero ya después me puse a estudiar y me gustaba la física, ¿no? Y en la preparatoria, que les digo que era una muy buena, era particular, fue la única particular. Esto sin denostar la educación pública, que es buena, y obviamente nosotros hay que hacer la parte, sobre todo ustedes tienen que exigir. Si los profes no le echamos ganas, exigen, ¿sí? Me acuerdo que pues esa era una empresa que se llamaba Vasco de Quiroga, allá en Morelia, ¿sí? Universidad Vasco de Quiroga. Excelente. Creo que no sé si esta que esté aquí sea campus de esta, ¿sí? Y hacían concursos, ¿no? Entonces yo participé en física. Y siempre tuve esa duda, a ver cuál ángulo. Es que puede ser este ángulo, ¿sí o no? O puede ser este ángulo, ¿sí o no? Puede ser este ángulo, pero obviamente no va a ser el mismo, le voy a llamar alfa. Entonces, ¿cuál ángulo? Y eso yo me acuerdo que nunca me lo explicó bien el profesor. Entonces, pues ese ejercicio lo tuve mal. Porque yo decía, a ver, si es con X, pues tiene que ser el ángulo con X. Si es con Y, pues tiene que ser el ángulo con Y. Tache. ¿Sí? Pero ahora los explico. Nada más es ¿sí? Claro que si ustedes dicen, no, ni madre, yo quiero utilizar ¿estará bien? ¿Sí estará bien o no? Tendríamos que cambiarla. Sí está bien, pero ahora, si tú utilizas este ángulo, entonces la componente en X va a ser el cateto adyacente. ¿Sí o no? Sí, porque estaría aquí, ¿no? ¿Sí o no? Sería el cateto que... A ver, quedamos que íbamos a utilizar Perdón, es el cateto opuesto. Entonces sería que seno de alfa, ¿sí o no? ¿Y cómo se llama la componente en Y? Sería el cateto adyacente, ¿sí o no? Ahora, entonces sería que coseno de alfa cambiaría, ¿sí o no? ¿Sí? Pero es lo mismo. Pero como por convención, por convención, por tradición, porque hay que decir, y aguas con la tradición, siempre hay que mantenerla, no hay que perderla. Las tradiciones nunca hay que perderlas. Si perdemos las tradiciones ya valió. Ya valió. Por tradición utilizamos esta. ¿Por qué? Porque es la forma más una, vamos, ¿a qué me refiero que es una convención, un acuerdo, ¿sí? O los físicos de esa época lo hicieron así, por tradición se mantuvo, ¿no? ¿Sí o no? Como por tradición este es el eje X y este es el eje Y. No es un dogma de fe, ¿sí? No es un dogma de fe, es tradición. Y como es tradición, todos los libros se basan en eso, en esos supuestos. Entonces hay que mantener la tradición. Que por cierto, por eso les digo que no hay que acostumbrarse al remedo de cine que vemos ahora. Eso no es así. Puras películas, puro refrito. ¿Por qué? Porque ya no hay creatividad. Y por cierto que en la película de Ben Hur, que es una obra maestra. ¿Sí la han visto la de Ben Hur? Pero la viejita, con Charlton Heston.
La primera. Si ustedes ven la mugre que es ahora, es una historia totalmente diferente. Nomás para que vean. Nomás porque un holgazán que escribió esa versión era un holgazán, un patético que se atreve a destruir una obra de arte. ¿Quién debería de evitar eso? Debe de haber leyes, ¿no? ¿Sí o no? ¿Sí o no? ¿Quién debería de evitar eso? A ver, a nivel internacional, ¿quién debería de evitar eso? ¿Quién se supone que vigila la ciencia y la cultura? Bueno, para el cine está el departamento, no Bueno, me olvidé el nombre, pero pues ya sabemos que vale. No, pero ¿quién debe de vigilar la ciencia, el arte y la cultura? Ya les estoy diciendo un poco. ¿Quién? ¿Quién? ¿Se fijan por cómo no saben? ¿Y saben por qué no saben? Porque ya no existe esa. Sí existe, pero hace nada. La UNESCO, ¿no? ¿Sí o no? ¿Dónde está? Sí, porque supuestamente sigue existiendo, ¿no? Pues sigue la otra mugre. Entonces fíjense, ahí está. Ahora, ¿quién es teta? Teta es el ángulo director, así se llama, ángulo director o ángulo de dirección o ángulo direccional, que ya dijimos que siempre debe de ser por convención, ¿sí? Por convención. El ángulo medido con respecto al eje X, pero en sentido positivo, ¿sí? Porque tú dices, el ángulo con el eje X, pues puede ser ¿no? ¿Sí o no? Pero ¿cuál es el que se debe medir? El eje X en sentido positivo, o sea, es ¿sí o no? ¿Sí? Aguas. Porque también yo me acuerdo que eso en la prepa dije, bueno, pues sí, pero es con X, pero ¿cuál es? ¿Sí? Entonces debe de ser el sentido positivo. ¿Por qué? Porque a partir de ahí medimos el cero. Bien. Entonces, este ángulo aquí es igual, pues es la tangente inversa ¿de quién? De la componente en Y entre la componente en X, si partimos de esto, ¿verdad? ¿Sí o no? Por eso les digo que hay que respetar esa tradición, esa notación. ¿Para qué? Para que estas formulitas sean válidas. Porque de otro modo va a estar mal, como yo cometí en el examen. Que, pues, de todas maneras, saqué el primer lugar, ¿no? Pero, bueno. No, creo que saqué el segundo, ya me acordé por culpa de eso. Pero está bien, ¿sí o no? Pero pues era un concurso así nomás, ¿no? Tampoco era así de verdad. ¿Sí? ¿Cómo ven? Bueno, entonces pues ahí está esto. ¿Qué más? ¿Qué más nos falta? Pues creo que nada más. Con esto creo que resumimos muchas cosas. Una cuestión importante, estas dos notaciones son las que utiliza el libro, ¿sí? La que utiliza la mayoría de los libros de matemática, estos dos, ¿sí? Esta es la forma de combinación lineal, yo así le llamo porque es una combinación lineal de los vectores base, y esta es una forma de diada, ¿sí? Diada, es una diada. Ojo, tienen que ser estos símbolos. Si ustedes empiezan con cosas como esta, tache. ¿Por qué? Porque esto es un punto. ¿Por qué? Porque está entre paréntesis. ¿Sí? No es un vector, es un punto. Ahora, un punto, pues sí es un vector, pero es un vector matemático, no un vector de física. ¿Sí? Entonces ahí estamos como que confundiéndonos. Yo he visto que algunos profesores utilizan esta notación para los vectores, pero no, hay que respetarlo del libro, ¿sí? Y además, pues se me hace inapropiado porque esto es un punto, ¿sí? Ahora, esto está mal. ¿Qué otra cosa estaría mal? Pues estarían mal cosas como estas. ¿Sí están de acuerdo que eso está mal? ¿O está bien? Rápido. ¿Está mal o bien? ¿Por qué? No, porque estamos utilizando las dos. A ver, en esta
Lo que pongo son componentes. Aquí estoy poniendo los vectores también. ¿Sí o no? Sería como representar los vectores. Eso es como siendo redundante, ¿no? ¿Sí se entiende? Entonces este está mal. No pueden ir estos. ¿Sí están de acuerdo, no? Solamente son componentes. ¿Queda claro? ¿Sí? Bueno, entonces ahora sí vamos a continuar. Prende el señor, por favor, ingeniero. Ya se durmió. Entonces, todo lo que ya saben, yo creo que todos ustedes sabían esto que acabamos de resumir. ¿Sí o no? ¿O quién no lo sabía? ¿Lo sabías? ¿Primera vez? ¿Con quién? Con Feliz. Mi cuate, mi muy estimado y ponderadísimo amigo, ¿verdad? No, pues ahí está. ¿Sí o no? ¿Sí? ¿Tú eres primerizo? Sí. ¿Sí? ¿Cómo ves? Ya lo sabías, ¿no? De todas formas, ¿no? Sí, lo vi en física. ¿Física con quién? Montante. Ah, ¿sí? ¿Se fijan? O sea, son conocimientos que ya todos de alguna u otra manera tenemos. Alguien no me ha dicho de la prepa. En la prepa también lo vieron. ¿Sí o no? ¿Sí? Bien. Pues ahora vamos a ver cómo es... ¿Qué pasó, ingeniero? ¿Le apagaste en vez de encenderle? Me dije, gracias. Entonces, ahora vamos a ver todo esto en 3D. Y lo que se hace en 3D pues nada más es generalizar. En 3D lo que vamos a hacer es a ver. ¿Sí le metiste bien el HLM, ingeniero? Ahí está, gracias. Lo que vamos a ver, dijimos que estábamos en la página, ¿qué? 764, ¿sí o no? ¿Eh? Entonces ahora vamos a verlo en el espacio, es exactamente lo mismo, nada más metemos una nueva dimensión que es la Z, ¿sí? El plano cartesiano va a ser el plano XY. Aquí está el espacio cartesiano, ya dijimos que es un sistema a derechas, por sistema de Estrogiero, así también se le conoce, porque se basa en la regla de la mano derecha, ¿sí? ¿Y para qué sirve la regla de la mano derecha? Pues precisamente para establecer el orden de los ejes, ¿sí? Ya dijimos que el pulgar indica la dirección del eje Z, y los demás dedos van de X a Y, ¿sí? Entonces por eso es que este es el eje X y este es el eje Y, ¿sí? Esto es un sistema de derechas, también existe el sistema a izquierdas, pero ese no se usa. Se puede usar para otras cosas, cartografía, ¿Mande? Bueno, a ver, espera, no te excites. O sea, de hecho no es esa regla de la mano derecha, es esta. ¿Sí o no? Es diferente. De la izquierda para determinarlo. Sí, pero me refiero al hecho de que en cuanto al espacio también hay sistemas a izquierdas, pero eso no se usa mucho en matemáticas. O sea, yo no los he visto en algunas otras cosas como cartografía, tal vez arquitectura, esas cosas, ¿no? Pero en matemáticas, por tradición, es así, sistema de derechas, ¿sí? ¿Sale? Entonces, son ejes perpendiculares 2 a 2. Este sistema establece o divide el espacio en 8 regiones llamadas octantes, ¿sí? ¿Sale?
El orden de los octantes tiene que ver con el signo de las coordenadas. Creo que esto lo entendemos, ¿verdad? ¿Sí o no? El signo de las coordenadas. Entonces, pues bueno, en el primer octante todas las coordenadas son positivas, en el segundo octante la X es positiva, la Y negativa y la Z positiva, ¿sí están de acuerdo? ¿Sí? Que sería el que está acá atrás. No se ve ahí el cursor, ¿verdad? Sí, se ve acá atrás. El tercer octante sería este, ¿verdad? Queda acá. En él la X y la Y son negativas, pero la Z positiva. ¿Sí están de acuerdo? Y así sucesivamente ordenamos el orden de los octantes. Ahora, esto es pura geometría plana. Sabemos que en la geometría plana hay axiomas. ¿Estudiaron ya el material que les compartí? ¿Quién ya lo estudió? ¿Quién ya lo estudió? Yo voy a ver esto. TikTok. ¿Qué veo? A ver, ¿qué estoy viendo? El material. Yo voy a leer el libro de Juan. Yo voy a ver la película de Juan. ¿Qué lo ven? ¿Quién ya lo leyó? ¿Quién ya lo leyó? Rápido. Joven, ¿ya lo leíste? ¿No lo vas a leer? ¿Cuándo? Al rato. Ahorita. No es como el ahorita. Acá. ¿Lo vas a leer? ¿Sí sabes cuándo o no? Sí, pero ¿Se fijan? Porque es que la idea es que tomamos algunas cosas de ese material, ingeniero. ¿Sí o no? Bueno, es el espacio. En el espacio hay infinitos puntos. ¿De qué manera vamos a ubicar los puntos? Mediante sus coordenadas. Y aquí está, ¿no? Ya sabemos el orden de las coordenadas es X, Y, Z. Creo que esto queda claro. Aquí tenemos algunos ejemplos de representación de puntos en el espacio, obviamente en diferentes octantes. Esta notación no se utiliza mucho, pero es lo que se conoce como un producto cartesiano. Un producto cartesiano pues es básicamente una forma de representar puntos también. Si se fijan, no es un producto de multiplicación, porque los puntos no se pueden multiplicar desde el punto de vista algebraico, como estamos acostumbrados, ¿sí? Estos ya son temas que tienen que ver, por ejemplo, con multiplicación de vectores, ¿sí? Si consideramos los puntos como vectores, que así lo son. Pero es un producto cartesiano. Vean, R cruz R, que viene siendo R3. El espacio tridimensional es R3, el bidimensional es R2, que sería R cruz R. Y es el conjunto de puntos de coordenadas X, Y, Z, tales que X, Y, Z son números reales. ¿Sí? Bien. Aquí lo que sucede son los planos. Nuevamente, pues no van a estudiar el material. Yo necesito que lo estudien, porque mañana voy a preguntar. Aquí vemos los planos. ¿Qué pasa en los planos? ¿O qué característica tienen los planos? Bueno, pues un plano, según la definición que viene del material que yo les compartí, es una sucesión infinita de líneas rectas. ¿Sí? Una sucesión infinita de líneas rectas. Fíjense, eso es una afirmación. Una sucesión infinita de rectas. ¿Sí? Y eso es un postulado de axioma. ¿Sí? Hay una diferenciación entre postulado y axioma. Hay uno que es más abstracto que el otro. Pero yo necesito que estudien ese material para que sepan qué diferencia hay entre uno y otro. Bien. Entonces, ¿cómo vamos a representar los planos? Bueno, pues esto depende. Por ejemplo, aquí tenemos un ejemplito. Tenemos un plano que es perpendicular al eje Z, pero las características de los infinitos puntos, porque un plano es infinito, la característica de los infinitos puntos que constituyen a este plano es que su coordenada Z es 3, todos los puntos tienen coordenada 3, entonces
si yo quisiera representar esos puntos, pues diría que son los puntos de esta forma, x, y, 3. Sí, porque la x toma cualquier valor, la y cualquier valor, pero la z vale 3. ¿Sí o no? ¿Sí? Aquí, ¿cómo sería? Serían todos los puntos cuya coordenada y vale 5. ¿Sí o no? ¿Sí? ¿Sí o no? Bien, esto es una recta. Esto es una recta porque esto es el plano. Entonces, ¿cómo represento a esa recta? Bueno, si yo lo hago en forma de ecuación, sería y igual a 5. En forma de ecuación, ¿sí o no? Pero si yo quisiera representar todos los puntos que la constituyen, serían todos los puntos cuya abscisa es x y cuya ordenada es 5. ¿Sí o no? Sí, entonces son formas diferentes de representar los puntos. Ahora, desde el punto de vista de la tradición de la geometría, los puntos se representan con letras mayúsculas. Punto A, mayúscula, punto. Pero vamos, esos ya son puntos bien específicos, bien definidos. Aquí es cualquiera, o sea, un punto genérico. Generalmente se utiliza la letra P. Bueno, aquí tenemos algunas cosas que se nos hacen familiares. Yo casi estoy seguro que a muchos de ustedes pues ya empiezan a llenarse de los ojos de lágrimas, de alegría, ¿verdad? Porque empiezan a recordar, no, eso es geometría analítica, ¿sí o no? ¿Verdad? Así como que, mi amiga de la prepa, ¿verdad? ¿Sí o no? ¿Sí o no? ¿Verdad? Entonces, en la prepa pues llevaron geometría analítica en el plano, esto es geometría analítica en el espacio. Voy a poner más, ¿verdad? ¿Ya se emocionaron? ¿Sí llevaron bien esa materia en la prepa? ¿Geometría analítica? ¿Sí? ¿Desde qué prepa vienes? Del Cebetis en San Juan, en el centro de la ¿Usted de cuál viene? ¿Usted? ¿Usted viene de por allá? No soy de allá, Está muy lejos, ¿no? ¿Pero dónde? ¿En San Luis Potosí o en otro lado? no, en la ciudad de San Luis Potosí. ¿Y cómo se llama su escuela? Lázaro. Preparatoria Lázaro. Lázaro, así como Morón. Bueno. Entonces, pues miren, aquí para que podamos nosotros irnos un poco rápido, van a tener que desempolvar sus apuntes de geometría analítica. ¿Por qué? Porque geometría analítica, aquí hay que explicar rápidamente qué es. La geometría analítica pues es, pues ahora sí que una especie como de clon entre la geometría plana y la geometría y el álgebra. ¿Quién fue el padre de la geometría analítica? ¿Quién fue? Rápido. ¿Quién fue? ¿Quién? ¿Dónde estás? ¿Cómo lo sabes? ¿Te acordaste? Efectivamente, René Descartes. Por eso se le conoce como geometría cartesiana o coordenadas cartesianas, plano cartesiano. ¿Sí? Es una de las grandes aportaciones de Descartes. Pero no fue el único. Miren, aquí con la geometría analítica pasa algo parecido al cálculo. Acuérdense que en el cálculo son dos personajes, dos matemáticos, que prácticamente descubren el cálculo de forma independiente y casi en el mismo momento, en el mismo tiempo. Lo mismo pasa con la geometría analítica, fueron dos matemáticos. Se le suele dar más el crédito a Descartes porque él profundizó más en el tema. ¿Sí? Él profundizó más. Pero en el caso de la geometría analítica hay algo bastante chistoso porque fueron matemáticos paisanos, o sea, del mismo país. ¿Sí? Uno efectivamente fue Descartes y el otro fue Pierre Fermat. Pierre Fermat pues también lo descubre, pero no profundiza mucho en el campo porque él se va del lado de la aritmética. De hecho, Fermat es un matemático importantísimo, seguramente está en el top 10
de los matemáticos más importantes de la historia, pero no se le suele a veces relacionar con la geometría analítica. Sin embargo, fue uno de los fundadores. La vida de Descartes es bastante interesante, fue un filósofo también. De hecho, a Descartes se le reconoce más como filósofo, ¿sí?, que como matemático. De hecho, pues es el padre del racionalismo o de la filosofía moderna, ¿sí? Y de hecho, pues sí vamos a estar retomando varias cosas de él, de Descartes. Y pues bueno, aquí fíjense cómo todo esto es geometría analítica en el espacio, pero no hay por qué asustarse, y la razón es porque prácticamente todo lo que vimos en geometría analítica en el espacio va a ser exactamente lo mismo ahora, nada más que integrando una nueva componente, una nueva variable, que es la z, ¿sí? Y obviamente ahora las cónicas, porque recuerden que así se llamaban en geometría analítica, esas curvas que Descartes analizó mediante ecuaciones, y esa fue su gran aportación, ecuaciones algebraicas, que son la recta, la circunferencia, la parábola, la elipse y la hipérbola principalmente, ¿sí? Pues aquí va a ser igual, pero ahora en el espacio, en 3D. Cuando yo llevé geometría analítica en la prepa, llevamos un libro buenísimo, que de hecho es un libro que se llamaba, el autor era Lima, ¿sí? Así se apellidaba Lima. Era un libro de muy buen nivel. Era un libro que llevaban los ingenieros civiles en Estados Unidos y que está aquí en la biblioteca. Esto se los comento porque, pues, vean cómo es importante. O sea, sí se pueden llevar libros de buen nivel. No llevar así libros de cosas así. Pues eso, a fin de cuentas, es lo que proponemos. Entonces, miren, aquí tenemos la esfera y tenemos otras tenemos otras ecuaciones. Entonces, desempolven esos apuntes, estudienlos, por favor, repásenlo, empiecen a